Días, mi nombre, en este momento están viendo la pantalla. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Claudia Guasaquillo, soy consultora de una iniciativa que se llama Angels. Esta iniciativa, el objetivo es impactar en disminución de mortalidad y discapacidad en los pacientes con ACV a nivel internacional. Está respaldada por la Organización Europea y la Organización Mundial del Stroke. El objetivo es apoyarles en la implementación del modelo de atención del paciente con ACV, de la ruta, para lograr indicadores de calidad, que son los indicadores internacionales. Entonces, el objetivo hoy, pues básicamente es de hablar de la fase hiperaguda y el rol del médico en la atención del paciente en urgencias, entendiéndose urgencias no solamente como el paciente que ingresa por el servicio de urgencias, sino en la urgencia del inicio de síntomas del paciente con ACV, ya que esto puede suceder tanto el paciente que ingresa por urgencias como un paciente intrahospitalario. ¿Por qué hablamos de ACV? Pues porque es la segunda causa de muerte cardiovascular, es la primera causa de discapacidad. La Organización Mundial del Stroke dice que de cada 4 personas mayores de 25 años, uno va a tener un ACV. Entonces aquí ya empezamos a romper un paradigma. ACV no es una patología de paciente adulto mayor, ya estamos hablando de pacientes. Y recordemos, pues, que un paciente con una discapacidad es un impacto para el paciente, para su entorno y para todos nosotros, porque nuestro sistema de salud es una bolsita de la que sale de ahí, pues, todo lo que se necesita para todos. Cuando hablamos de que en el mundo es la segunda causa de muerte, pues Colombia no es diferente, sigue siendo la segunda causa de muerte. Y cuando vemos la mortalidad en el país, ya empezamos a ver que Colombia en el 2021 por cada 100.000 habitantes por ACV tenía una mortalidad de 33.91 y el departamento del Cauca una mortalidad del 36.8, o sea, por encima de la media del país. Aquí estaba revisando la CIS del departamento y vemos cómo las causas de mortalidad por personas y por edad, primera está el ACV isquémico, agresiones, homicidios, y tercera, las enfermedades cerebrovasculares, muy similar a lo que estamos viendo en el anterior. Entonces, en la fase del tratamiento de ACV, pues hay 3 fases, la fase aguda, que son los primeros 60 minutos de paciente, donde el objetivo es estabilizar al paciente y eliminar el coágulo para evitar la muerte y la discapacidad. Y aquí, pues digamos que siempre se ha hecho mucho foco en que el paciente hay que tratarlo, hay que definir si se puede brindarle, si es un ACV hemorrágico, pues la neurocirugía, si es una vez que ACV isquémico, la trombolisis a la trombectomía, pero hay otras 2 fases que son tan importantes como esa. Entonces, sigue la fase aguda, que son las siguientes 24 horas, donde el objetivo es que hay que darle continuidad al seguimiento de ese paciente para evitar otras causas de muerte. Y la fase posaguda, donde el objetivo es identificar cuál fue la causa de ese ACV para evitar, pues, una recurrencia del paciente. Entonces, hoy vamos a hablar de la fase hiperaguda, donde, como hablábamos, el objetivo es rescatar esa zona de penumbra mediante la recanalización, si estamos hablando de un paciente con ACV isquémico, o la reducción de la presión, hablando de un paciente con ACV hemorrágico. Entonces, cuando hablamos de ACV, siempre vamos a hablar de tiempo, y siempre han escuchado que tiempo es cerebro, porque cada minuto que el paciente no está tratado, mueren 2 millones de neuronas, y el objetivo es salvar esa zona de penumbra, que es la zona que está ahí como agonizando. Cada minuto mueren 2 millones de neuronas y se está viendo afectado todo el sistema. Para el proceso, el objetivo es establecer el código ACV. Y el código ACV es un mecanismo de comunicación donde de forma paralela todo el equipo multidisciplinario se esté dando cuenta de que ese paciente llega. Entonces aquí vemos quiénes hacen parte del código ACV. Pues vemos al personal de vigilancia, a los administrativos. ¿Por qué? Porque ellos no van a tratar al paciente, pero sí pueden hacer que el proceso sea mucho más rápido. Puede eliminarse las barreras administrativas que recordemos que cuando hablamos de ACV es una urgencia vital, es un triaje 1. Está el equipo de enfermería, que es quien tiene el primer contacto con el paciente,
y el objetivo es que desde el primer contacto pues sea tan clara las escalas y la ruta que enfermería con un Cincinnati pueda activar código. El equipo médico pues claramente es quien va a tomar la decisión de tratar al paciente y de todo el resto de la ruta, radiología por el tema de las imágenes, farmacia porque tenemos que tener todos los insumos necesarios para poder tratar al paciente, los camilleros que pues en nuestro país sabemos que a veces no es tan posible tenerlos, laboratorio, porque a pesar de que los laboratorios son importantes, el necesario solamente son el INR si el paciente está anticoagulado con warfarina y la glucometría que puede ser capilar y la UCI, pues porque el paciente probablemente su desenlace va a ser en la UCI o en las instituciones que tienen unidad de ACV. En Colombia hace 3 años había solo una institución con una unidad de ACV. Hoy ya hay muchas instituciones, incluso las instituciones públicas tienen unidad de ACV. El Hospital Departamental de Nariño, el Hospital Simón Bolívar tienen unidad de ACV y es un espacio específico donde el equipo multidisciplinario pues está muy especializado en la atención y seguimiento de este paciente. Entonces vemos aquí cómo, y hemodinamia claramente, que en el caso en que el paciente requiera intervencionismo, pues van a ser parte del proceso. Entonces, cuando hablamos del código ACV, hablamos de que es ese mecanismo donde el objetivo es disminuir los tiempos de atención de forma tal de que todos, el equipo multidisciplinario se entera de que ese paciente está, se prioriza ese paciente para la atención de él y el paciente va a seguir la ruta y cada uno de los equipos se va a ir uniendo al paciente en el proceso. Entonces vemos que el paciente puede ingresar a la institución sin prenotificación, que es como llega la mayoría de los pacientes por sus propios medios. Y esos pacientes el primer contacto es triaje o el paciente que llega con prenotificación, que llega de otras instituciones remitidos y lo que buscamos o el objetivo es que cada vez sean más pacientes los que lleguen prenotificados, de forma tal de que este paciente prenotificado pues venga ya con muchas cosas avanzadas y el equipo y el paciente pueda pasar directamente al TAC. Pero como hoy estamos hablando que la mayoría ingresan sin prenotificación, pues el primer contacto es triaje, que lo hace enfermería, y el objetivo es que mientras enfermería está haciendo su ABC, canalizando al paciente, tomando una glucometría, activando el código, tomando los signos vitales, el médico pues está haciendo la revisión de los signos vitales, la historia NISH. NISH es la escala específica para que ese paciente, para determinar el déficit neurológico del paciente, y es muy importante que esta escala sea aplicada al ingreso. Si el paciente le van a hacer trombolisis, la guía dice que cada 15 minutos durante la trombolisis, o sea, al ingreso hay 1, cada 15 minutos estamos hablando que serían 4, ya van 5, cuando llega a la UCI sería 6, cuando sale de la UCI a su casa sería 7, o sea, un paciente que es tratado con un ACV isquémico y le hacen trombolisis debe tener por lo menos 7 NISH en su historia clínica. Y es por eso tan importante que el equipo médico tenga la certificación de NISH, porque NISH es una escala que puede ser muy fácil de aplicar, pero también puede ser muy subjetiva. Entonces, el objetivo es unificar criterios y procesos en la administración de la escala. El paciente, el objetivo es que llegue al TAC en el menor tiempo posible y cuando hablamos en el menor tiempo posible, digamos que el indicador internacional habla de un tiempo puerta-imagen máximo de 25 minutos. El objetivo es que el paciente llegue al TAC acompañado del médico y del personal de enfermería. Y ustedes van a tener un maletín, que es el maletín de ACV, en el cual pues va a haber todo lo que se pueda necesitar para el paciente, la betalol, el RTPA, los yelcos, los frascos, todo lo que puedan necesitar para que no haya que ir y volver, porque todos estos minutos van sumando. Y así, pues, que la interpretación de la imagen sea directamente en el TAC y llegar al punto en que se inicie el tratamiento en el TAC. Entonces, y así disminuir los tiempos puerta, aguja y los tiempos de atención para el paciente.
La institución tiene un protocolo que igual se está haciendo la actualización de este protocolo muy alineado con el protocolo de la Clínica Central del Quindío, que ya es certificada por la Organización Mundial del Stroke, y es el objetivo de la Clínica La Estancia también ser certificado por este ente internacional. Quiere decir que el código ACB debe funcionar como aquí. Vamos a verlo en este video. Entonces aquí vimos un equipo en las carreras de los pits, donde vemos que el objetivo es llegar rápido a la meta, porque el que llegue más rápido es el que va a ganar, ¿verdad? Pero hay que parar a hacer todo lo que requiere el vehículo. Y veíamos ahí, pues, atentos a si alguien necesitaba apoyo, alguien necesitaba ayuda, pero realmente estaban directamente dos personas implicadas en el proceso, pero escuchábamos cómo pasaban y pasaban y pasaban los vehículos, pues si íbamos de segundos ya ahí no íbamos de segundos, íbamos de cuartos, pero probablemente en ese momento era el estándar, o sea, en ese momento era lo que se podía hacer y se hacía bien, pero la pregunta es, ¿se puede hacer mejor? Entonces miremos con el avanzar, el pasar de los años que ha pasado. Ay, esto es 2013. Entonces aquí estamos viendo un equipo que puede ser más grande, puede que sí, puede que no, porque acá había muchas personas como a la espera de si, cómo te puedo ayudar. Y eso lo vemos en los equipos de trabajo. Hay personas que si necesitas me llamas, estoy aquí pendiente. Pero aquí en este escenario vemos que cada persona tiene una responsabilidad. Vemos a esa persona que está acá enfrente del vehículo con la camiseta puesta, pues con una responsabilidad de vida, colocando su propia vida. Vemos, aquí vamos a ver tres personas que van a hacer el cambio de la llanta y vemos que no hay solamente un cambio de dos llantas, sino que van a ser las cuatro. Entonces, aquí está la respuesta a la pregunta. ¿Se puede hacer mejor? Pues claramente sí se pudo hacer mejor, pero digamos que aquí se pudo hacer mejor porque cada uno tiene claro cuál es su rol, qué debe hacer y cómo el no hacer algo va a impactar en el siguiente paso. Si vemos a los señores que cambian la llanta, ellos sueltan los pernos y el otro saca la llanta para que el otro pueda colocar la nueva. Si el señor ese día está pensando en que tiene que ir a mercar y no sacó los tres pernos sino dos, pues el resto del proceso se va a ver afectado y el tiempo se va a ver afectado. Lo mismo que sucede en un código ACB. El objetivo es que funcione tan bien que el equipo asistencial
enfermería sepa cuál es su rol, que en este momento paralelamente enfermería está en su proceso de capacitación, los médicos sepan cuál es su rol, farmacia sepa cuál es su rol y cada uno de estos equipos que vimos que hacen parte del código ACB sepan cuál es su rol y cómo impacta en el proceso de atención del paciente. Entonces, en las etapas de atención de la fase hiperaguda, pues tenemos 4 pasos. Uno es la prenotificación, que sabemos que no es la mayor cantidad, pero sí la activación del código desde el primer contacto. O sea, la activación del código desde el primer contacto, que si entra por urgencias puede ser la jefe, o si el paciente está hospitalizado puede ser el médico de la UCI o de hospitalización o de consulta externa, porque en cualquier escenario puede darse este paciente. El traslado al TAC en el menor tiempo posible, porque el TAC es el que va a definir cuál es el paso a seguir para la atención de ese paciente. El análisis de los laboratorios, que sabemos que es muy importante tomarlos, pero no esperar el resultado de todos ellos. Y el tratamiento en el TAC, que nos va a ayudar a disminuir tiempos de atención, tiempos puerta aguja. Y en el caso de los pacientes que requieren la combinación trombolisis-trombectomía, pues simplemente va a poder subir rápidamente a angiografía. Es importante que el diagnóstico de ACV es clínico, que siempre hay que aplicar la escala de Niche. La interpretación de las imágenes, el objetivo es que sea en el menor tiempo posible y parte del proceso es fortalecer a todo el equipo asistencial en interpretación de imágenes. Hay que hacer la validación de indicaciones y contraindicaciones. El consentimiento informado es vital en este proceso y debe haber alguien que lo haga mientras el resto está haciendo la atención del paciente. El paciente debe estar monitorizado durante toda la trombolisis y las órdenes médicas siempre van a ser posterior porque va a primar la atención del paciente. Entonces, cuando hablamos de la prenotificación, pues recordemos que cuando hablamos de ACV, la normativa dice en la guía colombiana, que es 2015, pero desde acá está hablando que el ataque cerebral es una emergencia vital y vemos como cuando se hizo la clasificación del triaje en la resolución 5596, dice que triaje 1 es cuando requiere atención inmediata porque hay un riesgo vital, como en un ACV, y se necesita maniobra de reanimación por su compromiso ventilatorio, respiratorio o neurológico, como en una ACV, o hay la pérdida de un miembro u órgano como el cerebro. O sea, en cada una de estas está incluido el tema del ACV. Por eso cuando hablamos de ACV, hablamos de que un paciente con signos de ACV en las primeras 24 horas debe ser clasificado como un triaje 1, atendido con la prioridad de un triaje 1. Y digamos que hay diferentes escalas para la identificación. Está Cincinnati, Rosier, FAS, LABS, BIFAS, hay muchas, pero al final tienen un porcentaje muy similar en la identificación. Entonces, los motivos de consulta pues siempre van a ser por déficits neurológicos súbitos, como debilidad, dificultad para hablar, parálisis facial, dolor de cabeza, el peor dolor de cabeza de la vida, mareo y alteraciones de la visión. El objetivo es que desde enfermería, pues ellas puedan hacer la activación del código con la escala pues que defina la institución. Una de las escalas más utilizadas es la de Cincinnati, que tiene los 3 puntos: desviación de la comisura labial, debilidad en los brazos y dificultad para hablar. Es práctica para aplicarla. Entonces, simplemente si está frente al paciente, y si algún lado de su cara no se mueve bien, pues es más fácil identificar la desviación de la comisura labial. Un punto, levante los brazos con las... Y cuando hablamos de ACV todo el tiempo les he hablado de que el tiempo es importante, que mueren 2 millones de neuronas y aquí hay unos tiempos relevantes.
tomar que la ventana terapéutica para trombolisis es de hasta 4.5 horas desde el inicio de los síntomas, que todo lo que se hace, todo el proceso y toda la implementación del código ACV es para salvar esa zona de penumbra, que el tiempo puerta aguja es máximo de 60 minutos. Ahora hablamos de un tiempo puerta imagen, que es desde que el paciente llega a la clínica hasta que le toman el TAC. El tiempo puerta aguja es desde que el paciente llega a la clínica hasta que le hacen la trombolisis. Y el tiempo puerta ingle es desde que el paciente llega a la clínica hasta que le hacen la trombectomía. Entonces, a veces uno hablando con el médico dice, sí, es muy rápido, yo lo hago en 10 minutos, pero es que el paciente no llegó hace 10 minutos. Apenas le dijeron al médico hace 10 minutos, el paciente lleva media hora sentado en sala de espera o media hora porque quedó mal clasificado en triaje, o por eso estamos hablando de un equipo donde es importante que todos estén integrados y unidos hacia este mismo fin. Entonces, pacientes remitidos con la prenotificación, que es el objetivo, que si un paciente viene de Piendamó, del Susana o de otra institución, no simplemente lo lleven, sino que haya una prenotificación. Si hay una prenotificación, pues ustedes van a estar preparados para la atención de ese paciente. Esto va a hacer que se reduzcan los retrasos intrahospitalarios, que ustedes sepan la caracterización de ese paciente antes de que llegue, de que tengan información relevante y que tengan el equipo pues preparado para darle la atención a este paciente. La activación del código, pues hay muchos mecanismos, hay grupos de WhatsApp, mejores mecanismos porque además sirve para informar al resto del equipo. Está la llamada telefónica con alguna extensión, están los grupos internos, hay unas líneas que a veces colocan el 153 en esa línea y ahí llaman a todos, o la llamada al 1 a 1, pero el objetivo es que sea y el altavoz. Entonces, las instituciones que han tenido mejor respuesta, pues han sido las que combinan el grupo de WhatsApp con el altavoz. Y así, pues todos están enterados del proceso y están a la espera de la llegada del paciente. Entonces, el rol del médico en el código ACV, pues es muy importante en la anamnesis enfocar el déficit neurológico actual, el inicio de los síntomas, los antecedentes relevantes y los medicamentos, el control de los signos vitales, pues la monitorización constantes y recordar que la presión arterial meta para tratar al paciente 185, 110 máximo, que la escala de ranking modificado previo es muy importante porque además es uno de los criterios de inclusión o de exclusión, y que la escala de NIC es el diagnóstico clínico del paciente con ACV. Es importante que el electro es importante después, no en la fase hiperaguda, porque va a quitar tiempo de decisión y no va a cambiar ese proceso en ese momento. Las ondas, la recomendación es evitarlas en lo posible, y pues en la fase hiperaguda no administrar anticoagulación porque va a generar una contraindicación para la atención del paciente. Cuando hablamos del traslado al TAC, pues vemos que uno de los indicadores es el tiempo puerta imagen, y esto va a hacer que se reduzca este tiempo, reduciendo los retrasos intrahospitalarios, no perder tiempo en la sala de urgencias y luego en el TAC. Si este paciente viene prenotificado y avanzado, pues podría ir directamente al TAC y reducir el tiempo puerta imagen y puerta aguja. Entonces, en lo posible, trasladar directamente al paciente en la camilla de la ambulancia, cuando ya empiecen a llegar prenotificados y avanzados, pues va a hacer que sea mucho más rápido el proceso. En la sala de TAC debe estar vacía antes de que llegue el paciente, y el objetivo de activar el código es ese, es que digamos que si llega el paciente, activan código, imágenes, se está dando cuenta no solamente el radiólogo, sino el técnico, que es el dueño de su sala y el que administra esos espacios, que sepa que va a priorizar ese paciente, y si va a ingresar otro paciente, pues va a darle una esperita para darle la prioridad al paciente con ACV, que la interpretación de la imagen debe ser en el menor tiempo posible, o sea, ahí, mientras está tomando el TAC, y que no se necesitan
tantas pruebas avanzadas, entonces anteriormente decían, no, entonces hay que hacer TAC, angioTAC, difusión, perfusión, confusión, y al final nada, no, las guías cada vez son más específicas en que el TAC sí es y sigue siendo la herramienta de base para la detección e identificación del paciente con ACV. En cuanto a los análisis de laboratorio, pues es importante que los que se deben priorizar en los pacientes, en el 100% en la glucometría, porque esta puede ser uno de los mayores imitadores de ACV, y el INR cuando el paciente está anticoagulado con warfarina. Tratar al paciente directamente en el TAC, pues nos va a brindar muchos beneficios, disminuir los tiempos puerta-aguja, reducir los retrasos intrahospitalarios, que el paciente sea llevado directamente por el médico y enfermería al TAC para que puedan ir avanzando en el tema, pero al final el mayor beneficio es para el paciente, porque entre más rápido sea tratado, pues mejores van a ser los resultados para él. Entonces, va el objetivo, la recomendación es iniciar la trombolisis en el TAC, que el bolo del RTPA se administre en la sala del TAC y si requiere, pues el resto quede en reanimación o si requiere ir a angiografía en hemodinamia y el uso del maletín va a apoyar que no tengan que ir y volver para los diferentes tratamientos que se pueden requerir en algún momento determinado. Hay un tema importante, es la reconstitución del RTPA. Y aquí voy a poner un video para que lo podamos revisar nuevamente.
Entonces aquí, entonces aquí podemos observar, digamos que este video se diseñó porque se empezó a identificar que muchas veces se hacía la administración del RTPA envuelto en esparadrapo, colgado de una mallita que se hacía del mismo esparadrapo, y esta es una mala práctica clínica. Como estamos hablando de un proceso de calidad, el objetivo es que se defina con cuál de estas opciones se va a continuar la administración del RTPA, con dilución o sin dilución, pero son las dos alternativas adecuadas. Entonces, cuando hablábamos de que la institución de conocimiento, parte del reconocimiento es que quiere tener una certificación, y parte de la certificación es haber tenido un reconocimiento previo. Entonces, en este momento podemos ver aquí cuáles son los indicadores de calidad para lograr este paso, y vemos que hay indicadores como el porcentaje de pacientes que tienen un tiempo puerta aguja en menos de 60 minutos, el porcentaje de pacientes que tienen un tiempo puerta ingle en menos de 120 minutos, el porcentaje de pacientes que tienen un proceso de recanalización, o sea, de todos los pacientes que llegaron, cuántos fueron tratados, el porcentaje de esos pacientes que se les hizo una imagen, el porcentaje de pacientes que se les hizo una prueba de disfagia, y vemos que cuando hablamos de la prueba de disfagia, lo mínimo es el 80%, y es muy importante incluir a fono o que o definir quién va a hacer esta prueba, que puede ser un tamizaje de disfagia, eh, porque se requiere para todos los pacientes con ACV isquémico o hemorrágico que llegan en ventana o fuera de ventana, deben tener este tamizaje por el impacto que tiene disfagia en el paciente con ACV, que puede ser mayor al 78%. El porcentaje de los pacientes que salen de la institución formulados con antiagregantes plaquetarios, esto es nivel de evidencia 1 en las guías, el porcentaje de pacientes que se identifica una fibrilación auricular y salen formulados coagulantes, y sabemos que un paciente con SFA tiene 5 veces más probabilidades de tener un ACV, si ya lo tuvo, pues de tener un ACV peor. Y digamos que aquí no habla de un número, sino los pacientes que van a la UCI o a una unidad de ACV. Entonces, digamos que toda la implementación que se está iniciando en la institución es con el objetivo de llegar y lograr estos indicadores de calidad, que cuando los vemos aquí uno dice, bueno, sí, pero también sabemos que depende de todos y cada uno de los actores de esa ruta. Entonces, el objetivo hoy es que ustedes puedan ingresar a la plataforma de la iniciativa Angels y arrancar con la certificación de NICHE y la certificación de un curso que hay de AJA. Aquí hay un código QR para que por favor se inscriban en esta asistencia, y en ese mail que ustedes están escribiendo les enviaré el paso a paso para inscribirse en la página, cómo llegar al curso, y estas certificaciones esta certificación de NICHE y de los demás cursos debe ser enviado a cada uno de sus líderes, porque
pues debemos tener toda esta documentación para el proceso de certificación de la institución. Hola. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, perfecto. Me siento aquí solita. Entonces, quisiera conocer de parte de ustedes cómo es la experiencia hoy en la institución con la atención de este paciente, cómo ven esta implementación del programa en su institución y si ya conocían algo del tema de la certificación y del objetivo de la institución. Hola. Hola, buenos días. Soy Luis Ramírez, médico de la Unidad de Cuidados Intermedios. Pues mi experiencia particular, pues yo también trabajé en el servicio de urgencia de clínica de la estancia de Popayán. Pues básicamente no tenemos como programado un organigrama para la atención de estos pacientes. Regularmente, casi siempre estos pacientes llegan por más de 24 horas de evolución clínica. Entonces siempre nos ha retrasado un poquito pues la oportunidad en la atención. Sí es bueno empezar a implementar estas protocolos, instruirnos más en el niche, porque así como usted lo mencionaba en la capacitación, son eventos isquémicos que pueden presentarse estando incluso en pacientes críticos, bajo ventilación mecánica, que incluso hace difícil porque están bajo pseudoanalgesia, la interpretación de eventos isquémicos, que incluso hace como 2 mesecitos tuvimos un paciente que nos hizo un evento isquémico en esas condiciones clínicas. Y no está de más, claro, aportarnos e inscribirnos a la capacitación del niche para estar dispuestos a los planes de mejoramiento de la institución. Perfecto, doctor, muchas gracias. De hecho, el objetivo ahora es, digamos que la primera fase es que ustedes hagan la certificación, pero la siguiente fase es hacer unos talleres presenciales para ya hacerlo práctico, porque como les decía inicialmente, pues a veces se ve tan fácil, pero el objetivo es eliminar eh, como la subjetividad de la implementación de la escala. Y pues además de la parte teórica que va a hacer con el curso, pues el objetivo es hacer la parte práctica, pero ya presencial en la institución y hacer paso paciente, paciente, paciente para fortalecer este tema. ¿Alguien más? Bueno, entonces yo agradezco a muchos, a todos la asistencia y veo que aquí hay una lista de asistencia para que ustedes también la llenen. Todos, espero que todos hayan podido llenar la lista de asistencia del código QR que había anteriormente para poder enviarles por correo el paso a paso para acceder a la plataforma. Sí, doctor Ramírez. Una pregunta, es que ahorita la semana pasada me llegó un artículo del New England hablando del TNT Place. ¿Qué nos podría usted decir respecto a eso? Pues doctor, digamos que en el mundo hay mmm, muchos países utilizándolo. Sin embargo, en Colombia tenemos una dificultad y es que por INVIMA solo hay aprobación del RTPA para ACV. Quiere decir que con nuestro sistema de salud, si se utiliza otra molécula que no tiene INVIMA, pues fácilmente va a haber una glosa. Entonces, digamos que la recomendación no es muy positiva para nuestro país hoy.